Bien, estuvo 10 años estudiando las cárceles de todo lo que es América del Sur, ¿no? Durante, bueno, 74 cárceles durante 10 años. Y esto llevó a un resultado que no vamos a hablar de lo que pasa dentro de las cárceles, porque uno, bueno, los códigos internos de cada una de las cárceles, uno más o menos se va enterando, digo, ¿no? Pero sí, lo que es interesante de este trabajo es la relación que hay, ¿no?, entre las cárceles y cada una de las culturas y el contexto de cada uno de los países. Valerio Víspuri, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Otra vez después de tantos años, ¿no? Sí, viste, pasaron casi 5 años, creo, de la Casi última 5 vez años. que hablamos de Paco. De Paco, que fue tu anterior... Sí, el otro trabajo importante que Seguro. me costó varios años. Seguro. Pero esto de Encerrados, quería decir, sí, que nació como para contar este continente. Yo vivía a la época en Argentina y estaba encantado de este continente y estaba buscando un trabajo, un proyecto para contarlo. Y como siempre pasan las cosas, fue bastante de casualidad. Estaba en Ecuador haciendo otro trabajo, en una cena, un escritor me mostró su libro, su nuevo sistema carcelario de Ecuador, y me invitó a visitar un cárcel. Yo fui a visitarlo y fue terrible. La primera vez no estaba preparado, sacaba fotos sin hablar con los presos, sin hablar con nadie. Fue muy dura esta época. Me tiraban saca de orina, me acuerdo, en esta cárcel. No, mira. Sí, fue bastante jodido. Y bueno, pero me impresionó tanto que mi curiosidad, quería saber un poco más de lo que estaba pasando. Pregunté si podía visitar otras cárceles de Ecuador y visité como 8 o 9 cárceles. Después volví en Argentina sin pensar todavía el proyecto, con la curiosidad de conocer un poco más este mundo. Que había algo de interesante, algo que se podía contar, porque se sabe muy poco del cárcel, ¿sabes? Afuera. Los medios hablan de cárcel cuando pasan motines, pasan cosas violentas, pero no se sabe cómo se vive día a día, y lo que pasa, cómo vive la gente, qué siente. Esto para mí es la investigación. Por esto es un trabajo no solo de denuncia, sino también antropológico, que quiere contar un poco lo que es la vida adentro. Bueno, vine en Argentina, donde vivía en Buenos Aires, pensé de ver si podía visitar las cárceles de Argentina. Y empecé pidiendo los permisos, todo un trámite cada vez para tener el permiso de entrar al cárcel. Y bueno, visité varias cárceles. La primera fue Devoto, acá en Buenos Aires, y allá exactamente me dio la idea de este proyecto. Como te estaba contando, vi algunos presos que estaban tomando mate en su celda y hablando de fútbol. Y entonces es una imagen diferente de lo que tenemos en la cárcel, como violento, duro, agresivo. No, estos chicos estaban, 4 eran hombres, estaban 4 tomando mate, hablando como si fuera un boliche de Buenos Aires. Y esta imagen exactamente me sorprendió y empecé un poco a investigar. Y vi cómo dentro del cárcel, la cárcel es exactamente el reflejo de un país. El reflejo de la pequeña cosa y de la grande cosa. Si una nación está mal, funciona mal, también las cárceles funcionan mal. Si una nación está progrediendo, está mejor, también las cárceles funcionan mejor. Esto en el grande. En el pequeño también hay varias emociones de los presos. Al principio los presos es muy agresivo, quiere saber qué pasa, muy rebelde. Después hay un estado de depresión, está deprimido. Y después, el segundo estado, hay un tercer estado donde el preso intenta de reproducir su vida adentro del cárcel. Y esto es lo más interesante. Si puedes ver este libro, Encerrados, que llamé Encerrados, con este nombre que se entiende en todos lados, ¿sabes? En cualquier lado del mundo se entiende Encerrados. Y bueno, es un libro donde está la realidad del cárcel. No solo la parte violenta que hay, ma también, no sé, gente que hace gimnasio o que toma mate o que está, no sé, jugando a ajedrez, la vida. También, bueno, hay vida dura. Sí, sí. Todo junto. Este libro lo presentamos mañana a la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde en la Sala Borges, y donde voy a contar exactamente esto, cómo nació el proyecto, qué significa el cárcel, qué significa las cárceles, qué significa vivir adentro de las cárceles.
Esto es la cosa que me impresionó mucho. Bueno, quiero contar un episodio interesante que me pasó exactamente... En toda esta historia, ¿no? En toda esta historia hay varios, hay un montón. Yo podría escribir un libro también. Otro libro paralelo. Otro libro para leerlo de todo lo que me pasó en 10 años. Sin estar, porque es interesante, visité 74 cárceles, 10 años sin estar, sin vivir adentro. No fui nunca preso. Claro. Esto que me interesa era contar también por la fuerza que todavía tiene la fotografía. Y estamos en Argentina, me pasó en Argentina, en el cárcel de Mendoza. Estamos hablando del 2005, entonces pasaron casi 10 años. Y estaba en el cárcel de Mendoza, había un pabellón del cárcel de Mendoza que a la época era muy duro, no sé cómo es ahora. Y había un pabellón, pabellón número 5 de esta cárcel, donde estaban los presos más violentos, más duros. Y la guardia, el director, no querían que yo entraba en este pabellón porque decían que era muy peligroso. Y los presos del otro lado me decían, no, tenés que venir a ver cómo estamos, la condición donde... 5 del cárcel de Mendoza, en el 2005. 2005. Me llamaban para decirme, vení a ver Valerio qué pasa, porque la situación es dramática, vení, era toda una pelea. Entonces fui a hablar con el director diciendo que yo quería entrar, él no quería que yo entraba. Bueno, al final yo me parece que firmé un papel, algo así, entraba solo, si quería entrar tenía que entrar solo, sin guardia, mi responsabilidad. Y decidí entrar, bueno, con un poco de miedo, ahora lo cuento así, pero en la época fue bastante duro, porque imagínate, era lo que decían que era el pabellón donde estaban los presos más peligrosos, solo 2 horas con 90 presos, no era fácil. Pero bueno, entré, vi cuáles eran los jefes, las personas que manejaban el pabellón, y bueno, pasé 2 horas con ellos, me mostraron toda la condición inhumana de la época, donde vivían con animales muertos, baños destruidos, terrible. Bueno, salí sano, tranquilo. Bueno, la última fue que nos sacamos una foto juntos, imagínate. Salí, bueno, 4 años después, en el 2009, he hecho una exposición en el Centro Cultural Recoleta de cárcel de Argentina, no de Sudamérica, solo de Argentina. Y gracias a esa exposición, gracias a Amnistía Internacional, que tenía los contactos en esta época, y gracias también al gobierno argentino, todos juntos, la fuerza, y el pabellón número 5 de Mendoza, después la exposición, algunos meses después, fue destruido y los presos cambiaron de lugar. Entonces esto lo cuento siempre para decir que a veces la fotografía, el fotoreportaje puede tener un poder de cambiar las cosas. Claro, no solo la fotografía juntas con un sistema político y con apoyo internacional, pero se pueden cambiar las cosas, si no, no iría este trabajo. Seguro. Bueno, ahí se ve cristalizado, Valerio, ¿no? El trabajo de cada uno, decir, bueno, ¿de qué sirvió, no? Claro. O dónde llegué. Bueno, ahí tenés una cristalización, justamente. Sí, eso exactamente. Y también, bueno, no existe al mundo un trabajo tan importante fotográfico sobre las cárceles. Y también me interesa mostrar que la gente sepa un poco cómo se vive adentro, qué está pasando, como reflejo de un país, claro, pero como reflejo humano también, de los sentimientos, de lo que uno es encerrados. Yo cuento siempre una cosa muy así, medio divertida. Imagínate, cuando uno está enamorado de una persona, ¿no? Imagínate a vivir con este amor, con una persona que vos amás, encerrados en tu casa, 24 horas sobre 24 horas. Después un rato la persona que amás tanto, no la amás siempre menos, porque siempre encerrados, 2 en el mismo cuarto. Estoy hablando de una persona que uno ama. Sí, sí. Imagínate de estar encerrados, no con una persona que amás, más con 20, 30 presos en la misma celda, de lo que no conoces día a día. Si uno piensa esto, puede entender un poco lo que puede pasar adentro. No, pero esto de que vos focalices en lo que es el reflejo de una sociedad, me parece fundamental, ¿no? Sí, también hay varias cosas, se podría hablar mucho. Por ejemplo, los presos les gusta más estar en cárcel menos nuevo, con menos cosas. Por ejemplo, los presos que de Devoto se tenía que ir a Ezeiza, que era un cárcel moderno, donde funcionaba todo, donde todo era más limpio, estaban muy tristes, muy deprimidos. Les gustaba más estar en un cárcel como Devoto,
donde funcionaba todo mal, donde todo era sucio, pero había más integración, se podía estar más juntos, se había más posibilidad. En el cárcel de Ezeiza, que funciona todo perfectamente, tiene un sistema americano, pero los presos son muy aislados. Cada uno tiene su celda, toda perfectita, blanca, pulita, limpia, pero está aislado completamente. Y eso también es interesante saber que una diferencia con el primer mundo, que en Sudamérica no existe el suicidio. No existe. Es una porcentaje rarísima, del 0,01%. En Europa o Estados Unidos el suicidio es, bueno, no te digo cada día, cada semana hay alguien que se mata. ¿Y esto qué significa? Pero bueno, puede poner por preguntas. También en este sentido reflejo, porque en general en Sudamérica la gente se suicida menos. Menos que en Europa. Hay más violencia, por esto en la cárcel de Europa o de Estados Unidos hay menos motín, menos violencia dentro de las cárceles. En Sudamérica hay mucha más violencia, para menos suicidio. Y es lo también un poco que pasa afuera, si lo ponemos como reflejo. Fíjate vos, ¿no? O sea, menos suicidios, pero más violencia. Sí. Y esto es un poco también la parte suramericana para mí. La gente se agarra a la vida, con todo, con violencia, con amor, con todos sentimientos extremos. Sudamérica tiene sentimientos muy extremos de vida. En ese sentido también la violencia, pero es solo una parte. Recordemos, Valerio, que esto, bueno, prisiones de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela. Sí. O sea, distintas cárceles de todos los países sudamericanos, ¿no? Sí, también el trabajo más fuerte no es solo lo fotográfico, más también de hablar, la comunicación. Porque yo tenía que hablar con una institución, también con un director, con las guardias y con los presos. Y son siempre maneras diferentes de comunicar. Es lo que tenés que comunicar a la institución es muy diferente de lo que tenemos que comunicar a los presos, que estás adentro sacándole fotos. Vos sabés que tu trabajo es muy importante la sensibilidad, ¿no? Lo que uno va percibiendo justamente. Para cambiar la sociedad, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Cambiar la sociedad o cambiar las cárceles? Para que cambie esa realidad. Antes la sociedad, me parece. La sociedad. Sí, no se puede cambiar las cárceles sin cambiar la sociedad. Porque mucho se habla de cambiar cárceles, de cambiar, pero bueno. De verdad, yo me permito decir, sin hablar de ningún país, más un discurso general, que un poco los políticos manejan esto de las cárceles. Ya lo usan como sistema, porque de verdad, a la gente común le interesa poco de las cárceles, de los presos, más. La gente que está adentro, a la gente común no le interesa nada. Piensa que se lo merece estar allá y nada. Y un poco la política en general juega con esta cosa, del cambiar las cárceles, las condiciones. A mí me parece que son pocos los cambiamientos que se hacen en las cárceles. Hablo en general. En general. Sí, sin hablar de ningún país en particular. Sí, sí. Me parece que es un juego político un poco. Claro. Esperemos que cambie. Esperemos. Que cambie la sociedad. Y repetimos, entonces, a horas de presentar este libro, sí, de presentar ¿Puedo este decir libro? una cosa importante? Yo creo que también una cosa, me permito, después de 10 años en Argentina, decir esto, en el sentido que conozco un poco el país, que viví mucho la parte dura de este país. Creo que es muy importante, porque un país como Argentina no puede permitirse una cantidad de gente que vive acá, al lado de Capital Federal, así bajo recurso, así con nada, que llueve, se inunda todo. Estuve ahora en la Villa 31, que está acá en Retiro, 35.000 personas que viven acá en el centro de Buenos Aires, o estuve a Ciudad Oculta o a Lomas. Son condiciones que uno no puede permitir en un país. Estoy hablando de Argentina, pero esto vale por todo el mundo, no es solamente No, de pero esto. vale tu palabra, Valerio. Lo digo permitiéndome así. Miré mucho esta realidad. Por empezar, viviste en el país. Sí, Segundo, muchos años. Te dedicaste a focalizar en temáticas de mucho problema en nuestro país que muchos argentinos no conocen. O sea, por eso tenés autoridad para hablar en esto. O sea, que puedo más o menos descifrar cuál es tu próximo
de tu próximo material. Sí, Hay algo que no me no quería puedo decir, hablar, no puedo hablarla ahora, pero bueno, ahí más o menos estuve viendo. vamos a ver, en algunos años qué sé yo, espero que se va a terminar. Seguro. También hacer este trabajo es bastante difícil y peligroso. Seguro, ya lo creo, ya lo creo. Pero lo hacemos con todo el corazón posible. Hay tantas cosas que no entendemos en nuestro país, no la entendemos nosotros y lógicamente ustedes tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, vos vivís en Roma y bueno, como italiano, bueno, vos no entendés y nosotros tampoco, quédate tranquilo que no lo entendemos, cómo pueden pasar ciertas cosas tan marcadas en nuestro país. No lo podemos entender, pero bueno. Es así. Es así. Yo tampoco lo entiendo. Sí. Así, acá en Argentina, en Roma, en todo lado. Hay cosas. Ahora, viste, en Roma descubrieron una mafia, la última noticia, una mafia romana que tenía la ciudad adentro. Es cosas, para mí que soy también romano, italiano, me sorprende, me mata. Viste lo que es no perder la capacidad de asombroso, es muy bueno. No, pero hay cosas que superan la realidad. Y hay cosas que sí, totalmente. Sí, que uno sí. no se imagina. No. De verdad. Pero yo intento con mi trabajo de luchar para descubrir un poco más. Seguro. Si se puede. Seguro. Valerio, gracias. Gracias a vos. Ahí estaremos, en la presentación. Sí, con gusto, le espero a todos. Bueno, gracias. Gracias a vos. Pausa.